asistir a esta jornada de difusión de GPUs. Tiene un nombre bastante más largo, pero bueno, nos quedamos con que vamos a aprender a programar en GPUs. Supongo que sabéis que en la Universidad de Alicante somos centro de enseñanza y de investigación de GPUs, en particular de CUDA por la multinacional NVIDIA. Habréis visto carteles en la L14, etcétera, que tenemos una serie de recursos para poder utilizar esas tarjetas gráficas. Como siempre dicen nuestros amigos de Murcia y de Málaga, Chema y Ujaldón, esto es gracias a los jugones, ¿vale? Gracias a que todos jugáis muchos, han avanzado mucho en la tecnología y podemos utilizar las GPUs para otro propósito. El nuestro en particular, que es acelerar aplicaciones. Yo no me voy a extender más, solo introduzco un poquito por encima a los dos ponentes. Tenemos la suerte de tener aquí en la Universidad de Alicante a dos profesores, bueno, un doctorando y un profesor que son de los que más saben de España de este tema, ¿vale? Los dos han estado en Microsoft Research and Development, en proyectos muy importantes, en centros de supercomputación, incluso en NVIDIA, en Santa Clara, haciendo estancias. Por lo tanto, tenéis un privilegio de tenerlos aquí a ellos. No nos hace falta traer gente muy buena de fuera porque ya la tenemos dentro, ¿vale? Entonces, ellos son Sergio Orts y Albert García y son los que os van a contar un poquito esto. Lo hemos estructurado de manera que hay un par de charlas de aquí a las 10:30. A las 10:30 nos echan porque vienen las visitas de institutos y entonces nos movemos a la L14. De todas formas, es verdad que esto, como se le coge gusto y como se aprende, es tocando, ¿vale? Es programando. Entonces, la parte teórica la minimizamos y pasaremos a hacer algo bastante práctico. Muchos de vosotros venís de AC, creo. Jorge, Andrés, que está ahí, que le agradezco que le haya dado difusión a la jornada. También se lo agradezco, por supuesto, a la Vicerrectora de Cultura y a la Politécnica que nos ayuden a organizar estos eventos. Vosotros vais a tener un poquito más luego en la asignatura, ¿no? Pero creo que os puede venir muy bien. Y luego otros compañeros que incluso están montando un clúster en la L14 con todas las GPUs que tenemos juntas para que se les pueda sacar más jugo. Pues no me extiendo más, ¿vale? Solo eran 5 minutos lo pactado, creo que ni he llegado a eso y dejo ya que comience Alberto García. Muchas gracias. Muchas gracias, vos. ¿Se oye? ¿O funciona? ¿O si no? ¿No? Pues aquí pone on, ¿eh? La solución informática ya la hemos probado. Muy bien. Pues vamos a asumir que se me oye. Muchas gracias por venir y gracias, José, también por la introducción. Y somos tan buenos como dices, pero bueno, tendréis que conformar con lo que hay porque no hay nadie mejor. ¿Ok? Como ha dicho José, yo soy Albert. Ahí tenéis mi correo por si después de las charlas o durante las charlas queréis algo. Buenas, Javi, gracias por venir. Y lo que vamos a hacer, y como ha dicho José, son un par de sesiones teóricas, vamos a llamarlas, son un par de presentaciones bastante rápidas para comentaros por una parte lo que son los inicios, la evolución de las gráficas y también una pequeña introducción a CUDA. No sé si alguien aquí ya ha estado o ha dado una asignatura o algo parecido. Bueno, aquí Andrés y Iván que sí que saben todo esto, pero es bastante introductorio. La idea es que salgáis de aquí con un conocimiento muy básico de las posibilidades que tiene, lo que se puede hacer con esto y que aprendáis mínimamente a hacer alguna cosilla por si os interesa y queréis seguir luego con esto. Entonces, lo que yo os iba a contar es un poco cómo surgió todo esto, qué aplicaciones pueden utilizarse y también es un poco un contexto histórico. Y luego Sergio ya os contará un poco más de teoría y de cosas que necesitaremos para hacer luego el taller práctico. Entonces, como os prometí, si esto funciona, si alguien ha visto el vídeo de la Politécnica, es que íbamos a hablar de Deep Learning, íbamos a hablar de coches autónomos y íbamos a hablar también de realidad virtual y aumentada. Pero bueno, todo eso es un poco la excusa para estas jornadas y en realidad lo que vamos a ver, al menos en esta primera sesión de teorías, es una pequeña introducción a lo que vamos a hacer. Quiero que sepáis lo que es la ley de Moore, porque es algo bastante importante. También quiero que conozcáis un poco por encima el pipeline gráfico, lo que consiste, cómo se renderizan los gráficos, y luego ya veremos más bien lo que es una unidad de procesamiento gráfico, una GPU, además de los primeros pasos que se dieron para computar sobre una GPU y ya en concreto lo que es la arquitectura CUDA, que es de lo que tratan estas jornadas, ¿no? Al fin y al cabo, de programar en CUDA. Entonces, como os dije y os prometí, 3 cosas de las que vamos a hablar: realidad virtual o aumentada, ahí tenéis las gafas, las HoloLens, imagino que las conoceréis, coches autónomos, es el Driving Car de Google, y también Deep Learning. ¿Y por qué vamos a hablar de todo esto? Porque estas 3 aplicaciones, entre otras muchas, son
ahora mismo están bastante calientes, por así decirlo, son trending topic. Y además tienen una particularidad, que es que necesitan una potencia de cómputo bastante exagerada, vamos a decirla. ¿Por qué? Bueno, imagino también que conoceréis sobre realidad aumentada o realidad virtual el proyecto Holoportation. ¿Lo conocéis? Lo tendréis que haber visto en Twitter seguro. Y si no lo conocéis, le estáis haciendo un feo aquí a este señor porque es el que sale en el vídeo y uno de los responsables, ¿ok? Básicamente este proyecto lo que consistía es en utilizar las gafas, las HoloLens de Microsoft, para intentar hacer como una conferencia virtual de rollo Star Wars, de que parece que tengas el holograma delante, al tipo reconstruido. Y todo eso que parece bastante mágico, en realidad no lo es tanto. Tiene un montón de informática, de matemáticas detrás. En concreto lo que tiene es mucho de un campo que se llama visión por computador. Es decir, si os paráis a pensar un poco en este problema, ¿qué necesitamos? Necesitamos una serie de cámaras rodeando una habitación. Todas esas cámaras capturan información sobre una escena, sobre un tipo que se está moviendo, al que queremos teleportar, su holograma que queremos ver. Y al fin y al cabo ese tipo hay que reconstruirlo, hay que obtener la información de todas las cámaras, integrarla, sacar un modelo 3D, texturizarlo, proyectarlo en las otras gafas. En definitiva, es un problema de visión por computador, no tiene mucho más que eso. Y ese problema, como habréis imaginado, requiere una capacidad de cómputo muy grande. Además, otros usos que también tiene todo este tema de realidad aumentada y virtual, bueno, imagino o espero que si también sois jugones hayáis visto las posibilidades que tiene esto con Minecraft, de que en tu propia casa te puedes montar tu Minecraft, en tus mesas, en las paredes y demás salen los edificios, puedes construir y eso. Básicamente, si lo reducimos muchísimo a algo muy simple, este problema requiere encontrar planos en las mesas, analizar las superficies, renderizar los gráficos y, de nuevo, mucha capacidad de cómputo para hacer eso, ¿ok? Pasamos a otro problema, los coches autónomos. Esto sí que dudo mucho que lo hayáis visto o que sepáis cómo funciona, pero bueno, así grosso modo os explico que los coches autónomos necesitan hacer varias cosas. Una de ellas, y lo que intento representar con esta imagen, es que tienen que reconstruir el entorno, tienen que saber un mapa, tienen que saber dónde hay peatones, tienen que saber dónde hay edificios, a qué distancia se encuentran, tienen que ir, a medida que van conduciendo, construir un mapa del entorno. Problemón. Requiere muchísima computación, es un problema de visión por computador bastante conocido, el mapeado. Otro problema, tenemos que integrar también todos los datos de información de GPS, información de mapas, rutas, cálculo de trayectorias y demás, como podéis ver en esta imagen. Otro problemón, un montón de procesamiento necesitamos. Y por último, además de construir ese mapa, integrar las trayectorias, calcular rutas y demás, algo muy importante es que además el coche tiene que saber dónde están los carriles, qué es carretera, qué son señales, dónde está el otro coche, etc. Lo que se llama un problema de segmentación. Como veis en esta imagen, partiendo de una imagen que puede ver una cámara del coche, tenemos más o menos que discernir dónde están los carriles, dónde están los otros coches, árboles y etiquetarlos. De nuevo, me repito, problemón, mucha necesidad de cómputo, ¿ok? Y el otro problema en el que se está utilizando mucho las tarjetas gráficas, en concreto esto de CUDA, es algo que seguro que si estáis en el mundillo habéis oído hablar, que es Deep Learning o aprendizaje profundo. No quiero entrar mucho en detalle de lo que es aprendizaje profundo, pero imagino que la mayoría estaréis en segundo de carrera y habréis visto a lo mejor lo que es una red neuronal, a lo mejor. Entonces, desde un punto de vista histórico, las redes neuronales siempre han sido muy pequeñas, ¿ok? Y las redes neuronales se utilizan para muchas cosas, entre otras cosas para aprender funciones, para crear inteligencias artificiales, para clasificar imágenes, un montón de cosas, ¿ok? Lo que ha pasado históricamente es que esas redes eran muy pequeñas, eran poco profundas. Entonces la expresividad o la capacidad que tenían de aprender cosas, de esta inteligencia artificial tenía una capacidad de aprender cosas muy sencillas, ¿ok? Jugar al Pong, cosas de ese estilo. Si queremos llegar al siguiente nivel, y vamos a poner que es algo incluso encima del ajedrez, no sé si conocéis el juego del Go, pero es un juego extremadamente complejo, tiene millones y millones de posibilidades, de jugadas, de posiciones, tantas que no se puede calcular, de decir, estoy en una posición concreta, calculo todas las posibles estrategias que hay de aquí a 20 movimientos y decido la mejor. Es completamente intratable. La única forma de tratarlo es mediante una inteligencia artificial. Inteligencias artificiales antiguas no eran capaces de expresar este juego. ¿Qué se ha hecho? Unas redes neuronales que antes eran muy pequeñas se han convertido en redes neuronales gigantes, súper profundas. Por eso se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Y esas redes, gracias a un proceso de entrenamiento y a unos grandes investigadores y a que todo ha ido muy bien gracias a la tecnología,
han conseguido derrotar al campeón de Go, al mejor campeón de Go humano de toda la historia. Para mí esto es un hito bastante grande. Otro problema que también puede parecer muy complicado y que se ha resuelto con Deep Learning es la clasificación de imágenes. Hay un desafío que se llama ImageNet, que lo que tiene es 1,5 millones de imágenes de 1000 categorías diferentes. Y se trata de decirle al ordenador, dime qué imagen o qué es esto. Y como veis aquí, el ordenador es capaz de decir, vale, esto es un barco contenedor, esto es una scooter, un leopardo, veo también una seta, mushroom, etc. Esto que a priori puede parecer muy sencillo es algo muy, muy complicado, porque realmente ser capaz de clasificar 1,5 millones de imágenes con una precisión de más del 98%, que es en lo que consiste el desafío, hacerlo así de bien es algo realmente complicado, no os lo podéis imaginar. Y todo eso ha sido gracias también a aprendizaje profundo, a inteligencia artificial con aprendizaje profundo. Como eso hay miles de problemas. Otro que me gustaría también destacar, porque ahora mismo tiene bastante relevancia, es el tema de análisis de imágenes médicas. Una imagen de la piel, microscópica, lo que sea, y que un computador sea capaz, en segundos, minutos, de detectar si una célula va a desarrollar un tumor, o va a ser maligna, o va a causar algún problema, es un avance médico increíble. Cuando actualmente un médico tendría que mirar la imagen durante muchos días, digamos que hacer una predicción jugándosela un poco con su intuición, con lo que él cree, y acertar, lo cual es bastante complicado. Que una inteligencia artificial basada en Deep Learning sea capaz de hacer esto en segundos y con una tasa de error mínima es algo verdaderamente asombroso. A mí por lo menos me asombra. Entonces estos eran 3 problemas de ejemplos que os quería poner sobre aprendizaje profundo, simplemente para que vierais un poco lo que se está haciendo. El aprendizaje profundo viene con un coste asociado, como os comentaba, y todo eso lleva por detrás una serie de operaciones necesarias para que esa inteligencia artificial aprenda algo, que tradicionalmente no se ha usado. ¿Por qué? Porque hubieran tardado meses, años en terminar, en aprender algo. Gracias a que esas operaciones, como luego veremos, son paralelizables, o por así decirlo, son bastante idóneas para llevárselas a una tarjeta gráfica, se ha conseguido que esos tiempos se reduzcan de años a meses, a días e incluso horas. Entonces, con la conclusión a la que quiero llegar es que casi todas estas cosas, tanto los algoritmos para los coches autónomos, como para la realidad virtual, como para Deep Learning, existían desde hace mucho tiempo. Pero como se carecía de una plataforma o de la potencia de cómputo adecuada, nunca se habían llegado a utilizar porque no era práctico. Entonces, gracias a las tarjetas gráficas, esto ha supuesto una revolución y todas estas aplicaciones ahora pueden llevarse a cabo. Esto es con la idea con la que quería que os quedarais. En conclusión, lo que está ocurriendo, y imagino que, lo vuelvo a decir, imagino que no hay que ser un lince para saberlo, es que se está produciendo una inundación de datos. Ha llegado un punto en el que estamos, gracias a los sensores de los coches, la imagen que nos llega a través de la caja de realidad virtual, etcétera, todo, estamos produciendo muchísimos más datos de los que podemos procesar. Entonces, este término, dicho así, si lo digo yo, así suena bastante a tú eres un matado, no tienes ni idea. Si lo dice un analista de información que publica en periódicos conocidos, se llama data tillage, y parece que queda como mejor, ¿no? Entonces, la capacidad de generar vastas cantidades de datos supera con creces a la capacidad que tenemos de procesarla y de extraer información. De hecho, esta diapositiva, que me insistió mucho Sergio en que la pusiera, es una muestra de ello, que básicamente viene a decir que cada minuto del día, como veis por ejemplo aquí, en YouTube se suben 48 horas de vídeo, cada minuto del día. Google recibe como 2 millones de búsquedas. Otra cosa más, Instagram, los usuarios de Instagram comparten más de 3.600 nuevas fotografías. Eso es tal cantidad de información que nosotros en una vida no podríamos procesarla. ¿Okay? Entonces la conclusión de nuevo es, demasiada información, necesitamos una capacidad de cómputo adecuada para procesarla. Y hablando de capacidad de cómputo, quería preguntaros, básicamente si tenéis una idea de cuál es la capacidad de cómputo en la que estamos ahora, actualmente, la humanidad. La métrica, por si no la conocéis, que más se utiliza para medir la capacidad de cómputo, es lo que se llaman flops, que son operaciones en punto flotante por segundo, o floating point operations per second. Entonces, con las tradicionales unidades informáticas tenemos megaflops, tenemos gigaflops, tera, peta y hexaflops. Siendo mega 1 millón de flops, gigaflops 1 millón de flops, etc. Entonces, más o menos de estas 5 categorías que os doy, mega, giga, tera, peta, hexa, ¿en cuál creéis que está ahora mismo la humanidad como tope? Es decir, el supercomputador más potente, ¿en cuál de estas unidades está? ¿Alguna idea? Yo lo sé, pero prefiero que me lo digáis vosotros.
¿Cuál? ¿Cuál? Peta. ¿Tú lo has mirado antes? La diapositiva salía el supercomputador en sí. Pues sí. Básicamente estamos en la, podría decir, la escala peta. No estamos, la idea es llegar a EXA, no estamos todavía del todo cerca, y de hecho si os interesa hay una web que se llama Top 500, que lo que hace es recopilar, y creo que un par de veces cada año, en noviembre o en junio, la lista de los 500 supercomputadores más potentes del mundo. Esta en concreto es el top 4 de noviembre del año 2016, y como veis el superordenador más potente es un ordenador chino, el Taiyu Lite, que tiene pues, la friolera de 10 millones de núcleos, lo que cada uno tiene en casa en su ordenador básicamente, y un rendimiento pico de 125.000 teraflops, que eso pues, son unos cuantos petaflops, ¿vale? Pero no llegamos al exaflop, entonces estamos en esa unidad, el peta. Y se prevé que desbloquear la escala EXA pues, también llevaría lugar a un montón de aplicaciones nuevas que ahora mismo no tienen cabida, precisamente por esa necesidad de capacidad de cómputo. Pero bueno, todo esto es hablando un poco de supercomputadores, que por si no lo sabéis, no todo el mundo puede tener un supercomputador en casa, porque necesitas, esta es la composición que tiene un supercomputador básico, en concreto es, si no recuerdo mal, este es el Blue Gene de IBM, y por si no lo sabéis es eso, básicamente tenemos un chip, que puede tener 4, 8, 12, 16 núcleos, esos chips luego se aglutinan en unas placas bases, que suelen tener 2, 4 chips como mucho. A su vez, esas placas bases se meten en nodos, 16 placas, un montón de núcleos. Esos nodos se meten en un armario que se llama rack, y esos racks se meten en una habitación refrigerada y que consume la energía de una central nuclear. Conclusión, muy bien, tenemos petaflops, pero no podemos tenerlo en casa. Esto es un supercomputador gigante y hay un montón de aplicaciones que nos gustaría correr, o que por lo menos nos gustaría que se ejecutaran a una forma decente, aunque no tengamos un supercomputador. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un poco un recorrido inverso, que vamos a irnos un poco atrás en la historia, y vamos a ver un concepto que se llama la ley de Moore. No estoy seguro de que lo sepáis, pero bueno, esto seguro que sí, porque habréis visto fundamentos de computadores y demás. Y toda la circuitería de un procesador, lo que hace que funcione, puertas AND, puertas OR, puertas NOT, etcétera, al final se implementa físicamente con transistores. El transistor es la unidad básica de toda la electrónica digital actual. Entonces, a más transistores, mayor potencia. Y lo que ha pasado, si os fijáis en esta gráfica, que no se ve muy bien, pero os lo digo ahora, es que a lo largo de los años la cuenta de transistores ha aumentado linealmente. ¿Cómo? La ley de Moore es de un tipo, si no recuerdo mal, creo que de Intel, que dijo una predicción, que era que cada 18 meses, o aproximadamente cada 2 años, se iba a doblar el número de transistores que podemos integrar en un chip. De hecho, aquí, si lo veis, en 2011, esto que hay aquí es un Intel Core i7 de 16 núcleos, tiene esta barbaridad de transistores. Vale, seguimos incrementando la cuenta de transistores. ¿Seguimos hasta el infinito? ¿O hay algún problema con esto? ¿Alguna idea se os ocurre? Bien. Bueno, no sé si son los 14 o los que sean, pero sí, hay un problema ahí físico bastante interesante. Y es que por una parte, obviamente si queremos que en el mismo chip haya más cosas, esas cosas tienen que ser más pequeñas. Llega un punto en el que las cosas no se pueden hacer más pequeñas. Esto es de cajón, ¿ok? En concreto, no sé si como el compañero dice los nanómetros que sean, creo que es a partir de los 5 nanómetros se produce un efecto físico que se llama efecto túnel. Que yo no soy físico, pero básicamente lo que ocurre es que las partículas parece que se teleporten. Conclusión, no funcionan los transistores, ¿de acuerdo? Si alguien quiere estudiar física conmigo el año que viene, nos enteraremos de esto, pero no puedo explicarlo aquí. Además de eso hay otro problema, y es que cuando se vio que también que la cuenta de transistores era una forma de añadir más potencia, pero además hay otra, que es incrementar la frecuencia del procesador, lo que hacen los overclockers, ¿ok? En vez de ir a 3 GHz, voy a 5, lo que antes iba rápido, ahora va todavía más. Pero esto tiene un problema, y es que el consumo energético y el calor que genera aumentar la frecuencia crece de forma exponencial. Si veis esta gráfica, por ejemplo, para un Intel i7, cuando se llega a los 5,5 GHz consume casi 400 vatios. Sigue subiendo, eso es inviable, ¿ok? Entonces hay dos problemas que han impedido que esto siga funcionando, que no se pueda incrementar ni la cuenta de transistores
ni que podamos incrementar la frecuencia. Y entonces la tendencia cambia y se decide que en vez de utilizar un procesador mononúcleo y seguir metiendo más transistores y aumentando la frecuencia, lo que se hace es recopilar muchos núcleos de menor frecuencia, de menor cuenta de transistores, pero integrados en un mismo chip. El consumo energético se mantiene, o incluso a veces se reduce, al reducir bastante la frecuencia, y surge, por así decirlo, una nueva forma de computar que consiste en dividir las tareas. Tengo varios núcleos, varias cosas que pueden procesar a la vez, divido las tareas, acabo antes. ¿De acuerdo? Y antes de adentrarnos en lo que es multicore, arquitecturas específicas, esto también tuvo un momento bastante crítico, y es por allá por la época de los 90 o mediados de los 90, si no me equivoco, lo que es la producción digital, videojuegos, arte, efectos especiales, empezó a tener una especie de boom. Se empezó a ver que los ordenadores se podían utilizar realmente para renderizar gráficos, hacer películas mejores de animación, incluso videojuegos, lo que a todos nos mueve, ¿ok? Videojuegos. Y a los señores de OpenGL y DirectX se les ocurrió crear lo que se conoce como el pipeline gráfico, que es un proceso por el cual, partiendo de una serie de modelos 3D, o modelos 3D, texturas, efectos y demás, al final lo que hago es sacar una imagen bidimensional por pantalla, que es lo que nosotros vemos. Entonces, este proceso requiere una capacidad de cómputo exagerada, como llevo diciendo toda la mañana, y básicamente consiste en lo siguiente, porque lo sepáis por curiosidad y porque hay dos aspectos bastante importantes con esto, y es que nosotros tenemos una serie de modelos tridimensionales, texturas y demás almacenados, y esos modelos pasan por una serie de procesos para llegar a dar una imagen 2D en pantalla, en lo que se conoce como el frame buffer. Entre ellos hay un proceso que se llama de ensamblado de primitivas, que lo que hace es coger ese modelo 3D y hacer triángulos, por ejemplo, que son la primitiva geométrica más común en gráficos por computador. Esos triángulos luego pasan por un proceso que se llama rasterización, que lo que hace es proyectar de un espacio 3D a un espacio bidimensional como es la pantalla, para ver una imagen plana. Y después de esa rasterización, además lo que se hace es unas etapas de procesado de píxeles para añadir color, añadir iluminación por píxel, en definitiva, hacer los efectos que tanto nos gustan. Lo importante aquí es que hay dos etapas o dos partes de este pipeline que son muy importantes, que son lo que se conoce como el vertex shader y el pixel shader. ¿Por qué son tan importantes? Porque a lo largo de la historia lo que fueron haciéndose es que estas etapas fueran programables. Dejar para que los programadores, los desarrolladores, hicieran lo que quisieran, tanto en el vertex shader a la hora de modificar la geometría, como en el pixel shader, a la hora de dar iluminación, de dar efectos y de cambiar los colores de cada píxel. Básicamente para permitir pues, que un juego tuviera unos efectos, que una película tuviera otros, que unos gráficos lucieran de una forma u de otra. Y ahora veremos por qué esto es muy importante, pero antes quería comentaros un poquito de historia, ¿no? No recuerdo bien el año, pero hace bastante tiempo ya, cuando yo era un chaval y jugaba al Quake 2, Nvidia sacó esta gráfica, que es la GeForce 256. Una placa muy antigua y que la remarco porque fue la primera en implementar físicamente en circuitería este pipeline que os he comentado. Y bueno, de nuevo no hay que ser un genio para saber que cuando algo está implementado en circuitería va muchísimo más rápido que si alguien lo está simulando con un programa software. ¿Okay? Por eso esta gráfica marcó un hito, por así decirlo, en los gráficos por computador. Y también, por daros un poquito de culturilla general y por si alguien no lo sabe, me gustaría que supierais dónde está la gráfica. A lo mejor parece una pregunta bastante estúpida, pero a lo mejor no lo sabéis. Y es, la arquitectura principal de un ordenador se divide en varias cosas. Por una parte sabéis que tenemos el procesador, la CPU, y aparte esa CPU tiene una memoria, la conocemos como memoria principal o memoria RAM. ¿De acuerdo? La forma en que esa CPU se comunica con la memoria RAM es con lo que se llama el puente norte, o el NOR bridge, que es cuando compráis una placa base y decís chipset X99, chipset Z97, ese chipset lo que contiene, entre otras cosas, es este puente norte. Y es lo que comunica la CPU con la memoria RAM. Y además, comunica la CPU con unos puertos de expansión, que imagino que todos conoceréis también, que son los PCI Express. Las gráficas, para hacerlas modulares y que podamos ampliarlos y demás, se encajan o se enchufan en esos puertos PCI Express y se comunican con la CPU a través del NOR bridge. Y además, algo muy importante,
por si alguien no lo sabía, y que luego en lo que es el taller cobrará bastante importancia, es que la memoria RAM es una cosa y la memoria video RAM es otra. Es decir, el procesador tiene una memoria propia, la memoria RAM, la GPU o tarjeta gráfica tiene otra memoria, la video RAM, ¿de acuerdo? Son completamente físicamente separadas. Además hay otras configuraciones. Cuando compráis un portátil y tiene una tarjeta gráfica integrada, lo que suele ocurrir es que ese propio chipset o puente norte tiene la gráfica dentro. Entonces, para ciertas cosas es más rápido, obviamente hay menos circuitería, y además lo que ocurre es que la CPU y la gráfica comparten memoria RAM, ¿ok? Y bueno, ya hay muchísimas más configuraciones, multi-GPU, lo que queráis, esto se puede complicar hasta el infinito. Y aparte de que sepáis ahora mismo eso, me gustaría que supierais, o al menos gráficamente, luego Sergio hablará mucho más de las particularidades que tiene, cuál es la esencia de una gráfica. Y es que si veíamos antes esta foto, que no lo he dicho, pero es lo que sería la oblea, el chip de un Intel i7, sabéis que un Intel i7 tiene una serie de núcleos físicos, en concreto veis aquí un núcleo, otro núcleo, otro núcleo y otro núcleo, físicamente se diferencian. La diferencia principal es que lo que antes toda esta circuitería era un núcleo, cada puntito verde de aquí ahora es un núcleo. En corto, de tener un núcleo hipercomplicado y en poca cantidad, tenemos una cantidad masiva de núcleos, mucho más pequeños, mucho más sencillos, pero es una cantidad masiva. Esa es la esencia de una tarjeta gráfica, tener un montón de núcleos para ejecutar una tarea masivamente paralela. Y algunos os preguntaréis, por lo que me estás contando, la gráfica parece la panacea, ¿no? O sea, paralelo, todo va más rápido, todo es más eficiente, todo es mejor, más capacidad de cómputo. ¿Por qué no hacer todo en la gráfica en lugar de tener CPUs? Bueno, la explicación es que, digamos que están optimizadas para tareas distintas, ¿ok? Tienen diferentes objetivos y por lo tanto su eficiencia depende del problema. Las CPUs son unos procesadores que están optimizados para una cosa que se llama latencia, que es completar tareas muy rápido, secuencialmente, pero muy rápido. Por eso tienen tanta frecuencia y demás. Y las GPUs están optimizadas para un palabra inglés que se llama throughput o cantidad de trabajo. Es decir, tareas pequeñas, en paralelo, completar mucho trabajo en poco tiempo, pero no rápido. ¿Okay? Entonces, esto lo abordará más Sergio después, pero quería que os quedarais con esa diferencia. No hay ni uno mejor ni uno peor, simplemente cada uno debería apuntar a una tarea diferente. Y es por eso que actualmente a lo que se llega es a un paradigma que se conoce como computación heterogénea, que es cuando nosotros programamos una aplicación, no todas, pero cuando estemos hablando de una aplicación que requiera una capacidad de cómputo bastante grande, generalmente lo que ocurre es que hay una parte que se ejecuta de forma secuencial y la mandaremos a la CPU. Y hay otra parte que requiere una capacidad de cómputo muy grande, es muy intensa computacionalmente, y lo que haremos será derivarla a la GPU. Y por eso se llama computación heterogénea, porque lo mejor de un mundo se va para la CPU, lo mejor de otro mundo se va para la tarjeta gráfica. No hay uno mejor, no hay otro peor, simplemente combinarlo para cada tarea específica. Y ya que hemos visto un poco lo que es la arquitectura, dónde se localiza la gráfica, por qué una es mejor y por qué otra es peor, creo que hay una pregunta que se queda por responder, que es ¿cómo se saltó de todo esto de dedicación de circuitería a gráficos a una flexibilidad suficiente para que se puedan programar aplicaciones comunes científicas, de deep learning, coches autónomos, realidad virtual aumentada? Y es que lo que os comentaba, de que había un par de etapas reprogramables que se llamaban Vector y Pixel Shader. Si habéis escuchado algo de gráficos en la carrera, igual os suena. Pero lo que pasó es que cuando Nvidia se dio cuenta de la potencia que tenían estas etapas y de lo que podía suponer para hacer gráficos mejores y demás, implementó en circuitería la posibilidad de que estas etapas se pudieran reprogramar, ¿okay? De que un programador pudiera decir, estas son las operaciones que vas a ejecutar aquí, vas a iluminar de esta forma, vas a cambiar la geometría así, y todo eso se puede volcar en la gráfica para que lo haga. Y señores más listos que nosotros probablemente pensaron, si todo esto se puede utilizar para gráficos, ¿por qué no se puede utilizar para otras aplicaciones? Como podría ser simulación de dinámica molecular, por poner algo que pueda ayudar a la humanidad, como quien dice. Y la respuesta fue que sí, que se podía hacer. Es decir, si tu aplicación se puede paralelizar y tiene la forma, por así decirlo, de los cómputos que se hacen en gráficos,
te puedes aprovechar de la gráfica para hacer esto en paralelo. Lo que pasaba es que era muy engorroso. Era prácticamente, tenías que ser un gurú, un dios de los gráficos para poder hacer esto y realmente sacar rendimiento. Imagino, otra vez lo digo, que alguno sabrá lo que es un shader, pero por si no lo sabéis, simplificándolo mucho, es ese programilla que se carga en esas etapas para que la gráfica haga un cómputo específico. Entonces, en aquella época no había un lenguaje de programación especializado para esto, y todo lo que nosotros quisiéramos programar de cómputo científico tenía que hacerse en el lenguaje de los shaders. Tenía que expresarse como si fueran gráficos. Había que engañar a la gráfica para que pensara que los datos que tú le estabas mandando fuera simplemente información de gráficos, como si fueran modelos 3D, texturas y demás. Con lo que eso conlleva, hacer una aplicación o una operación tan simple como esta, que es la multiplicación de un vector por una constante y sumarla, otro vector, puede resultar en un código como este. Aproximadamente 10-15 líneas de código, en el que si yo ahora me pongo a mirarlo no entiendo qué está pasando aquí. Entonces esto era un problemón. El tener que engañar a la tarjeta gráfica empleando APIs gráficas como OpenGL o DirectX era engorroso. Para un científico no tiene por qué aprender gráficos para hacer una aplicación. Entonces esto dificultó un poco la adopción de las gráficas como esto, y hubo una etapa, como sabéis, todas las tecnologías pasan por una etapa de vale, esto parece que funciona, de repente esto es la hostia, esto es lo mejor del mundo, va a solucionar todos los problemas, resulta que no es tan bueno, todo el mundo lo olvida, esto es una basura. Bueno, resulta que al final no era tan malo y lo podemos utilizar. Todas las tecnologías pasan por eso. Y esto no es excepción. Hubo una serie de limitaciones que hicieron que todos los investigadores y demás dijeran, vale, esto no lleva a ningún sitio. Por ejemplo, lo que os decía, tener que aprender OpenGL y DirectX es algo bastante complicado. Escribir todos estos programas con lenguajes de shaders es también un marrón, como quien dice. Además, pasaba que las gráficas estaban bastante limitadas. No había en aquel momento soporte para operaciones en float o double, por lo que ciertas operaciones científicas no se podían hacer, simplemente. Luego, además, la memoria estaba bastante limitada, no había herramientas de depuración, y ya supongo que sabréis lo difícil que es hacer un programa si no tienes una herramienta de depuración. Y además lo de siempre, estamos en el año 2000, 2000 y pico, tenemos poca memoria, tenemos poca velocidad, tenemos poca flexibilidad. Simplemente ya por lógica, por recursos físicos, hay aplicaciones que no van a funcionar en la vida. Pero entonces, después de remontar esa curva de la desilusión, llega NVIDIA y propone una nueva arquitectura. Una arquitectura que se llama CUDA, que es para lo que estamos aquí. Las siglas son de Compute Unified Device Architecture, o dicho en español, arquitectura de cómputo unificado, ¿okay? De dispositivo de cómputo unificado. Y en concreto lo que marcó el hito fue esta gráfica, la GeForce 8800 GTX. Yo no la tuve, me hubiera gustado tenerla, pero vamos. Y lo que hizo fue cambiar un poco toda la arquitectura física de la gráfica. Si antes había circuitería, como os decía, dedicada expresamente a hacer ese pipeline gráfico, una parte de la gráfica dedicada a esta etapa, otra parte de la gráfica dedicada a esta etapa y demás, lo que hizo fue darle la vuelta a esto todo. Y creó unas unidades de cómputo flexibles, generales, que pudieran ejecutar cualquier cosa, que se llamaban shaders unificados. Lo que antes en la circuitería de la gráfica estaba dedicado a una etapa concreta, ahora simplemente son núcleos genéricos que pueden ejecutar cualquier cosa. Y con cualquier cosa me refiero a cualquier cosa, cualquier operación que nosotros le mandemos. Y además, todas estas limitaciones que os comentaba antes de no poder utilizar floats ni poder utilizar doubles, ahora sí que podemos utilizar floats y sí que podemos utilizar doubles. Entonces, aplicaciones de cómputo científico de repente pueden funcionar. Memoria, se incrementa la memoria, y ciertos patrones de acceso como gather o scatter que antes no se podían hacer, ahora sí que se pueden hacer. En definitiva, llega NVIDIA, cambia cómo funcionan las gráficas, crea una nueva arquitectura y de repente te dice, esto funciona, tenemos una arquitectura hardware propia, te creo un driver especializado para la tarjeta gráfica para que puedas hacer lo que tú quieras. Además te proporciono un lenguaje de programación flexible, como veremos luego en el taller, que está basado en C++, es prácticamente C++, y todo el mundo sabe programar en C++. Te doy además un compilador y un entorno de desarrollo genial, como puede ser la integración con Visual Studio, y además te doy toda la documentación, tutoriales y donaciones que necesitas. ¿Qué pasa? De la curva de desilusión, de repente los investigadores ven que esto sí que funciona.
Y eso es básicamente lo que os quería contar sobre CUDA, y inicios de la GPU, historia y evolución. Y antes de dejaros con Sergio, solamente quería remarcar un par de conclusiones. Y es, algunos conoceréis también lo que son, obviamente conocéis lo que es una CPU, imagino a lo mejor que conocéis lo que es una FPGA, y a lo mejor os suena esta palabra que es ASIC. Pero bueno, a lo que quiero llegar, y para que lo sepáis, ASIC es básicamente diseñar un chip para ti mismo y que te lo produzcan en China, y que toda esa circuitería que tú quieres hacer para un programa se exprese en un chip. Obviamente esto va a ir rapidísimo. Si todo el hardware lo tienes dedicado a hacer tu aplicación, rápido. Las FPGAs son un punto intermedio, tienen toda esa lógica de chip reprogramable, pero no es tan rápido como si te diseñaran una CPU o un chip para ti mismo. Y la CPU, como ya conocéis, es algo de propósito general que puede ejecutar casi cualquier operación y que puede servirnos para expresar cualquier programa. A lo que quiero llegar es que obviamente cuanto más te especialices, más eficiente vas a ser en el problema. Pero de la misma forma, más difícil vas a ser de programar y el tiempo de desarrollo va a ser más largo. Entonces, a muchos programadores, o para todas estas tecnologías que están cambiando prácticamente cada día, ni sale rentable ni puedes crearte un chip cada día y mandarlo a China para que te lo produzcan y que funcione. Y a veces tampoco es viable recurrir a una solución como las FPGAs porque tienen un tiempo de desarrollo un poco más elevado. Entonces, con todo esto, llegan Nvidia y demás y te plantan la tarjeta gráfica ahí en medio. En un punto bastante dulce entre la eficiencia del problema y la dificultad que tiene de programar y el tiempo de desarrollo. Por este motivo en particular es por el que las gráficas están cogiendo bastante, por así decirlo, bastante cabida. Y ya para dejaros, simplemente quería poner esta diapositiva, que es de una conferencia en concreto de desarrollo de GPUs, que se hace en Estados Unidos todos los años. Este tipo es el CEO, el jefe de Nvidia, y la conclusión que os quería sacar con esta diapositiva es, por si no me creéis a mí, creedle a él, que es un tipo que lleva una compañía, y es que esto realmente se está moviendo y va a ser la tendencia durante los próximos años. Lo que nos viene a decir aquí es que es una comparativa entre 2008 y 2015, y como veis, de 150.000 descargas de lo que es la CUDA, de lo que es la plataforma CUDA, se han pasado a 3 millones, de 27 aplicaciones aceleradas en CUDA se ha pasado a 319, de 60 universidades enseñando CUDA en 2008, nosotros ni estábamos, se ha pasado a 800 universidades enseñando CUDA, 4.000 papers o artículos académicos a 60.000, de 6.000 GPUs vendidas con la arquitectura Tesla a 500.000 y de 77 teraflops de cómputo a 54.000. Conclusión. Esto está para quedarse y yo creo que es bastante interesante que lo aprendáis. Y bueno, a mí no me paga Nvidia ni nada por el estilo, simplemente quería destacarlo porque parece que estoy aquí vendiéndolo, pero la realidad es que lo están haciendo bien y creo que merece la pena que lo mencionemos CUDA. Hay una serie de alternativas abiertas que Sergio os comentará, como OpenCL o HIP de AMD, pero nosotros nos centraremos en CUDA, que es lo que sabemos y por lo que nos ayuda para enseñar. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Si tenéis alguna cuestión sobre esto, encantado de responderla ahora después. Y si no la tenéis, os dejo con Sergio para que os explique un poco teoría. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sergio, como ya ha dicho José García. Sobre todo, un pequeño comentario, perdona que me muestre acá, pero la cámara solo está de aquí, de ese lado. Agradeceros una cosa, que durante estos últimos 10 años hayáis estado comprando tarjetas gráficas, porque gracias a eso podemos estar aquí hoy, gracias a eso tenemos trabajo
Y gracias a eso, más importante, la inteligencia artificial y muchas otras aplicaciones han tenido un crecimiento explosivo. De hecho, como ya ha comentado Alberto, actualmente un montón de startups, empresas, tienen base tecnológica, principalmente en programación de GPUs, orientadas a Machine Learning o a la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? O sea, que eso tiene muchísimas aplicaciones. ¿Qué os voy a contar yo? Voy a ser un poquito más técnico, igual os aburre un poco más, que lo ha contado Albert, que es más genérico. Pero creo que es lo necesario, porque justo después de esta charla, la idea es que nos vayamos al laboratorio y empecemos todos a programar en CUDA, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy sencillito, pero vamos a tener una primera experiencia con este lenguaje de programación y todas las posibilidades que nos ofrece como lenguaje de programación de GPUs de forma genérica, ¿vale? Importante remarcar que este lenguaje de programación no está orientado a gráficos. Se puede mezclar con gráficos, podemos tener una aplicación que haga interoperabilidad entre OpenGL y DirectX, pero el propósito de este lenguaje no es el procesamiento de gráficos, sino el procesamiento de propósito general, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver en esta pequeña sesión? Primero, explicar el término de paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Y cómo lo aprovechamos dentro de todas estas arquitecturas paralelas como la GPU. Un insight, un detalle más profundo de qué encontramos debajo de la GPU a nivel de hardware, una pequeña comparativa con la CPU y la GPU y finalmente toda la parte software. Vamos a ver qué herramientas software, compiladores, entorno de desarrollo, lenguaje de programación en sí, qué nos ofrece CUDA, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar con la parte de paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo, cuando hablamos en términos de computación, es básicamente la capacidad de ejecutar algo de forma simultánea sobre múltiples procesadores. Ahora bien, ¿podemos coger cualquier problema y ejecutarlo de forma paralela? ¿Pensáis que podemos coger cualquier problema que esté desarrollando ahora mismo y decir, venga, lo voy a paralelizar? Esto, vamos, 1 hora de la tarde. ¿Es factible? No, ¿verdad? Vale, si queremos ejecutar algo de forma paralela, en la mayoría de los casos vamos a tener que repensar ese algoritmo. De forma que es muy probable que el algoritmo original se tenga que cambiar casi en su totalidad. Al replantear ese algoritmo, lo más común es que creemos pequeñas tareas, subdividamos este problema en pequeños problemas que se puedan resolver de forma paralela. Una vez resolvamos estos pequeños problemas, podemos juntar todas las soluciones para llegar a la solución final. Ahora bien, a lo mejor este paradigma que os he contado así de forma muy coloquial os suena. Es la aproximación de dividir y vencerás. Esto no solo sirve para GPUs, para CPUs. Esto es, al fin y al cabo, algo que podemos utilizar incluso en la vida cotidiana. Si yo tengo 10 personas y tengo un problema, o soy una persona y tengo un problema, lo voy a afrontar de forma distinta. Somos 10, dividiremos el problema en pequeñas subtareas y lo resolveremos de forma paralela o de forma simultánea. ¿De acuerdo? Esta es la idea que vamos a aplicar a la hora de programar y a la hora de ejecutar programas en las GPUs o en cualquier otra arquitectura paralela. Ahora bien, ¿podemos hacer esto en cualquier procesador? ¿Necesitamos un procesador especial? Si atendemos a la taxonomía de Flynn, que no es más que una especie de clasificación que este señor propuso, vemos que existen distintos procesadores atendiendo a la forma en que ejecutan procesos y datos. Nosotros nos vamos a centrar en la arquitectura o en la taxonomía de Flynn denominada como SIMD, una única instrucción, múltiples datos, y también vamos a comentar brevemente la arquitectura MIMD, arquitectura muy conocida en cualquier procesador actual, i5, i3, i7, que lo que nos permite es ejecutar múltiples procesos sobre múltiples datos. Ahora bien, ¿qué arquitectura encontramos en una GPU? Lo tenemos aquí. Una arquitectura, un procesador de tipo Single Instruction Multiple Data. Ahora bien, esto va a cambiar ligeramente en cuanto a las GPUs. En vez de Multiple Data, vamos a hablar de múltiples hilos. Pero múltiples hilos que a su vez van a trabajar sobre múltiples datos. Por lo que al final la idea es la misma. Solo que la gente de programación de GPUs ha acuñado ligeramente distinto este término. Una característica principal de este tipo de procesadores, que únicamente tenemos que decodificar una única instrucción. Con esta decodificación podemos alimentar a todos los procesadores de mi arquitectura para que operen sobre una serie de datos. Lo más importante es que este procesamiento se va a llevar a cabo en paralelo, totalmente en paralelo. Ejemplos típicos, pensamos también en los
las tradicionales procesadores vectoriales, capaces de ejecutar sumas, multiplicación de matrices, todo tipo de operaciones de este tipo matemáticas que se puedan ejecutar de forma paralela. Vale, antes de meternos de lleno en CUDA, llevamos casi 7 años organizando estas jornadas y me encanta este vídeo porque creo que explica de forma muy sencilla la diferencia entre una CPU y una GPU. Probablemente muchos de vosotros ya la habéis visto, pero creo que para los que no merece la pena van a estar 5 minutos aquí, o 2 minutos. Vale, no tenemos audio, pero os lo cuento yo. La CPU. Imaginad que este pequeño robot es una CPU, ¿de acuerdo? Ejecuta un problema de forma secuencial. Y su tarea principal, de este robot amarillo, va a ser dibujar una imagen en un lienzo. Algo análogo a lo que podría hacer un procesador a la hora de dibujar una imagen en una pantalla, ¿no? Píxel a píxel va a ir dibujando cada uno de la información que contiene la imagen. En este caso va a ser un dibujo muy sencillo, una cara feliz, ¿de acuerdo? Vemos que es un procesamiento totalmente secuencial. El procesador va píxel a píxel dibujando en esta pantalla o en este lienzo. Esto sería nuestra CPU. Muy simplificado, ¿vale? Un poco exagerando, llevando al término más extremo. Ahora bien, ¿cómo haríamos esto con una GPU? ¿Alguna idea? Antes de que aparezca en pantalla. Este pequeño robotito se convierte en una bestia. Una bestia con millones de procesadores. ¿Qué nos van a permitir? Dibujar en paralelo una imagen. ¿Cuánto va a tardar? Una fracción de segundo. Con sonido bastante más impactante. Aquí lo tenemos, cada uno de los cañones sería uno de estos procesadores y lo que vamos a hacer es dibujar una imagen en paralelo. ¿De acuerdo? Podéis ver que cada uno de estos cañones está haciendo un proceso totalmente independiente, no requiere información de los vecinos y lo puede hacer de forma muy rápida. ¿Vale? Esto de forma muy burda, es la comparación entre una CPU y una GPU. Pero es bastante real, ¿vale? Aunque es muy a grosso modo, es muy real. Vale, ahora bien, ¿dónde encontramos estas bestias, o estos procesadores gráficos tan potentes? En las GPUs, ¿vale? Cualquier GPU actual, 1060, 1070, incluso las de AMD, contienen procesadores gráficos muy potentes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando acabemos la clase, por favor, y desapete poco y comprar una tarjeta gráfica, ¿de acuerdo? Gastarlo cuanto más mejor posible, porque así luego más trabajo para nosotros. ¿Diferencias cuanto a la CPU? Hablaremos más sobre esto. ¿Y cómo aprovechamos toda esta capacidad de cómputo? CUDA. CUDA es uno de los lenguajes. Es un lenguaje de programación que podemos utilizar a la hora de programar estos dispositivos. Pero bien, a nosotros no nos paga CUDA, no nos paga NVIDIA, ¿de acuerdo? Usamos este lenguaje porque se ha demostrado que en los últimos casi 10 años, que ahora el año que viene, es el lenguaje de programación más soportado, con más compatibilidad y con mayor rendimiento. Que al fin y al cabo es, como investigador y como desarrollador, es lo que quiero, obtener el mayor rendimiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay alternativas. Ahora quiero ejecutar algo sobre mi GPU y no quiero atarme a CUDA. Tenemos OpenCL. Además, recientemente AMD ha creado un lenguaje, se llama HIP, que además promete que va a ser compatible con CUDA. De forma que va a permitir programar las GPUs sin importar la GPU sobre la que vamos a ejecutar nuestro código. Ahora bien, esto parece que funciona bastante bien, AMD ya lo prometió en su día, pero la realidad es que los rendimientos no llegan a ser los mismos. Al fin y al cabo, no es lo mismo optimizar un lenguaje de programación para una arquitectura de un computador que intentar optimizar la ejecución de un proceso en 3 arquitecturas distintas. Es inevitable que la capacidad de fine-tuning o de ajustamiento fino que hagamos se pierda. ¿De acuerdo? Diferencias entre CPU y GPU. Esto no quiere decir que la CPU sea mejor que la GPU, pero al menos es muy importante que conozcamos las diferencias que existen entre ellas. ¿Qué diferencias veis? ¿Alguien se anima a decirme así rápidamente qué cosas vemos? O al menos identificar cada uno de los colorines. ¿Nadie? ¿Qué tenemos en la CPU? Tenemos
aquí en verde, 4 procesadores, 4 unidades aritmético lógicas que nos van a permitir hacer cálculos, ¿vale? 4 muy gordas, pero solamente 4. Luego tenemos un sistema de memoria de caché multinivel, también complejo, eficiente para los procesadores, un único, y una unidad de control, también bastante compleja, muy eficiente y capaz de hacer operaciones bastante sofisticadas, como ya comentaremos. Y la memoria RAM física de nuestra CPU. ¿Qué encontramos en la GPU? Este pequeño procesador se ha miniaturizado y se ha escalado, de forma que cada una de estas filas sería lo correspondiente a uno de esos procesadores que vemos a la izquierda, donde tenemos una pequeña unidad de control, una memoria compartida para ese conjunto de procesadores y muchísimas unidades aritmético-lógicas. Muchísimos procesadores muy simples que nos van a permitir hacer mucho cómputo de forma paralela. A su vez, tenemos una memoria RAM exclusiva para la GPU. Esto es muy importante, que la GPU disponga de su memoria RAM exclusiva, que le va además a ofrecer un throughput o un ancho de banda muy alto, como ya veremos. Características sobre la CPU. Cachés grandes nos van a permitir bajar latencia a la hora de ejecutar programas secuenciales. Unidad de control muy compleja, como ya he dicho, operaciones sofisticadas, adelantamiento de instrucciones, branch prediction, predicción de saltos a la hora de ejecutar el código, y algo muy complejas, reducción de latencia a la hora de ejecutar operaciones. ¿Qué encontramos en la GPU? Caches pequeñas, individuales para cada uno de estos multiprocesadores, ya lo voy adelantando, un multiprocesador, unidades de control muy simples, pero muchas, y muchísimos procesadores. Ahora bien, tenemos todo este nivel de paralelismo, o todo este nivel de procesadores. Hay que alimentarlos, hay que darles trabajo para obtener rendimiento. ¿Cómo hacemos esto? Pidiendo que se ejecuten muchísimos hilos, dividiendo nuestro problema en subproblemas muy pequeños que se puedan ejecutar de forma paralela. Más técnico. ¿Qué encontramos actualmente en un i7 en un Xeon? Encontramos en torno a 10-12 núcleos, pocos registros, caché multinivel y un ancho de banda entre 50 y 80 GB por segundo entre la memoria principal, la memoria RAM del ordenador, y el procesador o la CPU. ¿Qué encontramos en una GPU actual? 2560 procesadores, ¿vale? Mirad la diferencia. 10-12 núcleos, 2560. Incluso la gama más alta de NVIDIA, que no es esta, la 1080, sino son las Tesla, las científicas, y hablaremos más sobre esto, están en torno casi a los 4000 procesadores, 3800 y pico. Para que veamos la cantidad de recursos de computación que disponemos en una única tarjeta gráfica. Es más, si pensamos, lo que ha comentado Albert antes, sobre flops, oye, ¿cuántos gigaflops tiene una tarjeta gráfica? ¿Se os ocurre? ¿En qué orden de magnitud estamos en una única tarjeta gráfica, como la 1080? ¿Estamos en gigaflops, teraflops, petaflops? ¿Se os ocurre? Antes hemos hablado que actualmente los supercomputadores actuales están en el petaflop. Pero ¿y si yo compro mañana una GPU y la pongo en mi casa? ¿Qué capacidad de cómputo tengo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Teraflops, he oído? Correcto. ¿Vale? Probablemente alrededor de decenas o cientos de teraflops nos provee una tarjeta gráfica como la GTX 1080. Es lo equivalente a lo que podría ser un supercomputador de hace 10 o 12 años. Lo que quiere decir es que podemos tener un supercomputador de hace 10 años en nuestra casa actualmente. ¿De acuerdo? Además, muy importante, con un consumo ridículo. O sea que además es muy eficiente energéticamente y también nos beneficia en cuanto al medio ambiente, ya que disminuimos mucho el consumo energético. Además, dato muy importante, es que la memoria RAM de la GPU está optimizada para el procesamiento de datos, por lo que el ancho de banda o el throughput en cuanto a los procesadores, a estos 2560, es muy alto. Esto tiene sentido. Si yo tengo 2560 procesadores, quiero además que el acceso a los datos sea lo más rápido posible. En conclusión, la CPU y la GPU son unidades distintas, las dos son muy importantes, al fin y al cabo la CPU es la coordinadora del sistema y la CPU es requerida para ejecutar datos sobre la GPU, pero su diferencia de cómputo actualmente tiene una diferencia abismal, ¿de acuerdo?
acuerdo? Y si queremos ejecutar problemas muy grandes, lo ideal es que los paralicemos y los metamos en una GPU. Ahora bien, ya ha comentado Albert cómo está todo interconectado. Simplemente hacer un inciso. ¿Cuál creéis que es el problema en este tipo de arquitecturas, donde la GPU está interconectada a la CPU a través de un bus PCI Express? El bus PCI Express. Esta pequeña línea de aquí es el principal cuello de botella y el principal problema a la hora de desarrollar una aplicación. ¿Por qué? ¿Dónde entran los datos inicialmente? ¿Cuando yo leo un fichero de texto? ¿O cuando yo cojo una imagen de una cámara de vídeo? ¿O cuando cargo un modelo 3D? ¿Esos datos dónde se cargan inicialmente? En la memoria de la CPU. Memoria de R4, muy rápida, ¿de acuerdo? Pero tenemos que transferirlo a la GPU para ser ejecutado en este procesador. Este es el principal cuello de botella, ¿de acuerdo? Ya os contaremos más adelante, pero vuestra principal tarea a la hora de desarrollar un programa es tener en cuenta y minimizar lo máximo posible la transferencia de datos entre la CPU y la GPU. Alto nivel, aquí podemos ver la arquitectura de una GPU. El host, a partir de hoy, es el ordenador, ¿de acuerdo? Es la CPU. Cuando hablemos en términos de CUDA de qué es el host, hablamos siempre de la GPU. Cuando hablemos de device, hablaremos de la GPU. Por lo tanto, el nivel más alto y el coordinador dentro de una GPU va a ser la CPU. Bajamos de nivel, encontramos el ensamblador que vamos a ejecutar dentro de nuestra GPU. Al fin y al cabo es un código ensamblador propio para estos procesadores gráficos. Y luego un planificador de instrucciones, que va a ser el encargado de coger hilos, grupos de hilos, como ya os adelanto, y hacer que se ejecuten de forma más rápida en esta ristra de multiprocesadores. La arquitectura de una GPU está compuesta, a su vez, por varios multiprocesadores, que se denominan Streaming Multiprocessors. A su vez, cada uno de estos multiprocesadores dispone de una serie de núcleos que nos van a permitir ejecutar uno o varios hilos de cómputo, ¿de acuerdo? Para que veáis el nivel. Multiprocesadores, procesadores y cada procesador a su vez una serie de hilos. ¿Cuántos hilos podemos crear? Los que queramos, del orden de millones, ¿de acuerdo? A su vez, muy importante, todos estos multiprocesadores están conectados a una memoria RAM compartida, global, a todos los multiprocesadores. Importante destacar que aunque tenemos una memoria compartida que nos va a permitir hacer compartir datos entre estos multiprocesadores, a su vez, cada uno de los multiprocesadores dispone de una memoria local y propia. ¿Cuál es el objetivo de esta memoria local y propia? Intentar también compartir datos dentro de este multiprocesador, pero hacerlo de forma más eficiente, porque estas pequeñas memorias son mucho más rápidas y ofrecen más rendimiento que el acceso a la memoria global. ¿De acuerdo? Un nivel más. Dentro de estos multiprocesadores, ¿qué tenemos? Procesadores, como ya os he adelantado, unidades de control pequeñas, se van a encargar de planificar la ejecución de todos los hilos dentro de estos multiprocesadores. Unidades especiales de cómputo, ya veremos que ciertas funciones coseno, seno, desplazamientos, están implementados a nivel hardware en unidades especiales, de forma que además todos estos procesamientos son muy rápidos, muy eficientes. A su vez, también tenemos unidades aritmético-lógicas especiales, también llamadas de doble precisión. Son menos utilizadas, pero también en algunos problemas, como pueden ser problemas científicos, de predicción de estimación del tiempo, predicción de terremotos, donde requerimos una precisión numérica muy alta, este tipo de unidades son requeridas y son eficientes. Por último, registros y estas pequeñas memorias locales a estos multiprocesadores. Esta sería un poco la panacea, la idea de por qué una GPU funciona tan bien, porque está compuesta de este tipo de multiprocesadores. Ahora bien, no hemos llegado a esta arquitectura que veis hoy en 2 años, sino que esto ha costado 10 años. Cuando empezó CUDA, la arquitectura no era así. Ha ido cambiando y se ha ido optimizando. Por haceros un resumen rápido, todo esto empezó, como ha dicho Alberto, con la serie 8 de GeForce, ¿vale? Ese fue el primer procesador gráfico compatible con CUDA. Pero se ha ido evolucionando. Y a la vez que evolucionaban, nuevas series, la arquitectura también iba mejorando. Un ejemplo es las memorias. El posicionamiento de las memorias dentro de la arquitectura ha ido mejorando de acorde a las necesidades de rendimiento.
Por ejemplo, se dieron cuenta que separar una caché de la memoria compartida daba más rendimiento que tenerlas juntas. En la última arquitectura las separaron y probablemente en los próximos años iremos viendo otras mejoras arquitectónicas que harán que todavía estos procesadores o multiprocesadores sean más eficientes. Generaciones actuales, son las que nos interesan. Maxwell, si tenéis en casa cualquier tarjeta gráfica o vuestro portátil de la serie 9, tenéis una generación Maxwell. Y luego la nueva, Pascal, la más potente actualmente. Cualquier procesador gráfico de la serie 10, que también lo empezamos a ver ahora en portátiles, sería arquitectura Pascal. Y por último, si nos centramos en el cómputo científico, en servidores, o estos supercomputadores que hemos hablado, NVIDIA ha desarrollado una serie de tarjetas gráficas específicas, especializadas para este tipo de cómputo, también conocido como Tesla, ¿vale? Pues ahí entraría el modelo P100. ¿Qué encontramos dentro de esta última generación Pascal? ¿Y qué la hace tan atractiva y tan potente? De hecho, Pascal, dicho por el CEO de NVIDIA, es la tarjeta gráfica más eficiente que han desarrollado nunca y con mayor capacidad de cómputo. Han conseguido aunar estas dos cosas. ¿Cómo lo han conseguido? Teniendo estos multiprocesores o estos multiprocesadores, cada uno dotándolo de 64 núcleos y con una serie de registros, ¿vale? Los registros son una memoria muy cercana a estos procesadores y muy rápida, explicado de forma simple. Capacidad de ejecutar con 64 núcleos por multiprocesador hasta 2000 hilos. Imaginad la cantidad de hilos que podemos ejecutar en paralelo si además disponemos de hasta 20 multiprocesadores en una tarjeta gráfica. 96 kilobytes de memoria compartida, cachés para constantes, etc. O sea, una arquitectura de memoria además que cada vez es más compleja, ya no es tan simple como hablábamos antes, sino que además cada multiprocesador dispone de una jerarquía de memorias muy eficiente. Y aquí podemos ver simplemente un diagrama técnico de cómo se organizaría todo esto. Los cuadraditos verdes serían estas unidades simples, estos procesadores, amarillas, unidades de doble precisión. Como podemos ver, el ratio entre unidades simples y de doble precisión es bastante inferior, porque en general los programadores hacen menos uso de este tipo de unidades aritmético lógicas. Planificadores, registros y memorias, una pequeña jerarquía de memorias. Imaginar que tenemos 20 como este en una tarjeta gráfica actual. Cada uno de ellos capaz de ejecutar hasta 2000 hilos en cada uno de los multiprocesadores. ¿Qué orden de magnitud de hilos podemos ejecutar en paralelo? Millones. ¿De acuerdo? Ahora bien, como ya os he dicho, esto es algo que ha ido evolucionando. No es algo que empezamos en 2008 con esta arquitectura, sino que en 2008 la arquitectura era mucho más primitiva, no había soporte para doble precisión, la jerarquía de memorias era una única memoria dentro de cada multiprocesador, el número de multiprocesadores era distinto. Vamos, podríamos decir que entre Pascal y Tesla no tienen nada en común, aparte del lenguaje de programación. Lo más importante, y que me gusta ver aquí, es que con la reducción del tamaño de los transistores, la potencia de cómputo se está incrementando y casi de forma exponencial. Desde 2008 hasta 2016 podéis ver el crecimiento exponencial que ha habido en capacidad de cómputo. Y además, es muy interesante ver cómo ya están planificando siempre la arquitectura a 2 años. Aunque no lo hemos mostrado aquí, para 2018 ya tenemos Volta, la siguiente arquitectura que será lanzada por NVIDIA y compatible con CUDA. ¿De acuerdo? Probablemente aprovecharán el 10º aniversario para todavía darle más bombo. Ahora bien, os he contado la arquitectura y os he dicho que es muy eficiente. ¿Pero por qué es tan eficiente? Porque estos multiprocesadores son capaces de ejecutar millones de hilos en paralelo. Esa es la principal característica, el multithreading. También tenemos multithreading en una CPU, pero es mucho más vasto y es mucho más grande la capacidad del cómputo, de ejecutar múltiples hilos en una GPU que en una CPU. Además, es importante remarcar que el cambio de contexto entre estos hilos es inexistente. El overhead o el coste es casi cero. Y además, en el pipeline, la segmentación de estos hilos es muy elevada, de forma que podemos conseguir ejecutar múltiples y millones de estos hilos en paralelo. Ya veremos que aunque ejecutamos en paralelo, hay un límite. Por eso lo que hace la arquitectura es agrupar los hilos en bloques o en works, ya veremos que son grupos,
y estos grupos planificar su ejecución dentro de la GPU, ¿vale? Pero esto ya es más técnico. Ya lo iremos viendo conforme avancemos un poquito en la arquitectura y luego en el laboratorio. Todo esto no es tampoco algo nuevo. Al fin y al cabo está muy relacionado, como ha dicho Alberto, con la técnica de programación tradicional de procesamiento de GPU y científico de 2008. Lo que ha conseguido CUDA es simplificarlo y acercarlo a los desarrolladores, ¿de acuerdo? De forma que hacer un kernel o un shader, que ahora hablaremos de eso, sea mucho más sencillo. Algo que nos podía llevar horas de depurar, desarrollar y de verificar que funciona correctamente, lo podemos hacer en minutos, ¿de acuerdo? Yo hablaría de ese orden de magnitud, de horas y días a minutos. Como ya os he dicho, la parte clave es el multithreading, la capacidad de ejecutar millones de hilos en paralelos. Y ya dejando un poco de lado la parte hardware, me gustaría comentaros más detalles sobre qué encontramos en cuanto a software en CUDA. ¿Qué es CUDA? CUDA no solamente es la arquitectura y una GPU compatible con CUDA, sino es todo el software, todo el ecosistema que tenemos que instalar en nuestra máquina para poder programar. Hacemos referencia a un compilador, hacemos referencia a un depurador, a un entorno de desarrollo, a todos los ejemplos, a la comunidad que hay detrás, ¿de acuerdo? A todo lo que existe detrás, toda esa parte de programación. Al fin y al cabo, CUDA no es más que una serie de modificadores sobre el lenguaje C o C++ que nos permiten programar en paralelo. De hecho, cuando metamos un código en CUDA en nuestro compilador, lo que va a hacer es separar el código que va a la CPU del código que va a la GPU, ¿de acuerdo? Va a haber una pequeña preetapa que va a pasar por un compilador de CUDA, se llama NVCC en vez de GCC, y lo que va a hacer es separar código de CPU y código de GPU. CUDA, aunque originalmente está escrito en C++, soporta otros muchos lenguajes, Fortran, Python, Java, C#. Hay frameworks de todo tipo, librerías de todo tipo. En 10 años, la verdad es que ha evolucionado mucho y diría que casi todos los lenguajes o bien tienen un wrapper, o una librería, o un framework, algo que te permite programar en tu lenguaje favorito en CUDA. Obviamente puede ser que perdamos algo de rendimiento por el camino, pero para hacer un prototipo es más que válido. Además, gran cantidad de documentación, una comunidad muy extensa y muchos ejemplos. Finalmente, remarcar que aquellos que habéis programado en OpenMP o MPI, el paradigma es parecido. Al fin y al cabo, paralelizamos un problema, lo partimos en tareas pequeñas y lo ejecutamos en múltiples procesadores. ¿Qué encontramos en el stack, en la pila de software de CUDA? Más bajo nivel, el driver. Ya veremos que para programar en CUDA tenemos que instalar un driver específico en nuestra GPU. Por encima, una API que nosotros no vamos a utilizar, que es una API a nivel de driver. Aquellos desarrolladores que necesiten tocar parámetros más complicados o más finos, de un grano más fino, tendrán que utilizar esta API. Y luego el resto de mortales, incluye el mismo, utilizamos el runtime, la API por defecto. Esta API no nos va a ofrecer menos rendimiento que la API driver, simplemente es una API que nos va a abstraer de muchos parámetros y a menos que tengamos que modificar estos parámetros, no es necesario utilizar la API driver. Lo más importante, todo este ecosistema de librerías por encima y de aplicaciones ya desarrolladas, de forma que cuando voy a desarrollar una aplicación no empiezo desde cero, sino que me aprovecho, me nutro de todas esas librerías y de todos esos ejemplos que ya existen en Internet. ¿Cómo es el proceso de compilación? Yo escribo mi programita en C, declaro una serie de funciones, ahora veremos que se van a ejecutar en paralelo, y se lo paso al compilador de NVIDIA, al MCC. ¿Qué hace este compilador? Va a separar el código, va a identificar, gracias a los modificadores que utilizamos a la hora de programar en CUDA, al fin y al cabo son modificadores del lenguaje, en C, lo que va a hacer es separar el código que se va a compilar con nuestro compilador tradicional, el GCC, y el código que se va a compilar con el compilador de CUDA y que por lo tanto va a generar el ensamblador que se va a ejecutar en nuestra GPU. Obviamente, las instrucciones de ensamblador que se utilizan en la GPU son distintas de las instrucciones de ensamblador que utilizamos en una arquitectura x86. Y finalmente, tenemos este programa que al fin y al cabo es heterogéneo, porque va a utilizar capacidad de cómputo de la CPU y de la GPU. Cuando hablemos de la parte que se ejecuta en la CPU, como ya se ha adelantado antes, hablaremos del código host. Y cuando hablaremos del código que se ejecuta en la GPU, hablaremos del código kernel, ¿vale?
Un kernel. ¿Alguien tiene idea de qué es un kernel? ¿Lo ha oído antes? ¿Alguna idea que sea muy ligera? ¿Nada? Todos saben lo que es una función, ¿no? En C, en C++. ¿Sí? Un kernel no es más que una función. ¿Cuál es la diferencia entre un kernel y una función tradicional de C? Que el kernel se va a ejecutar en la GPU. Y además se va a ejecutar en paralelo. Ahora veremos más adelante algún ejemplo de kernel. Para programar estos kernels ya veremos que tenemos driver API y driver runtime, pero runtime nos sobra por ahora. Conceptos básicos, cuando empecemos ahora ya pensando un poquito en el laboratorio que vamos a hacer dentro de 15 minutos. Tenemos un kernel, una función que se va a ejecutar en la GPU. Ahora bien, ¿cómo le decimos a la GPU cuántos hilos queremos ejecutar? Para ello existen dos conceptos, el concepto de bloque y el concepto de malla. El bloque es la forma de decirle a la GPU el número de hilos que quiero ejecutar en un primer nivel. De forma que si yo quiero ejecutar 1024 hilos, una aproximación sería crear bloques de 256 hilos y crear 4 bloques. ¿De acuerdo? Cada bloque va a tener 256 hilos y voy a crear 4 bloques. Estos 4 bloques serían mi malla o mi tamaño de malla. 4 bloques, 256 hilos por bloque, 1024 hilos. ¿Correcto? Agrupación por bloque, agrupación de bloques en lo conocido como malla y finalmente esto se le informa a la función kernel que va a ejecutar todos estos hilos en paralelo. Importante, he hablado de una dimensión, pero esto además se podría hacer en 2 y 3 dimensiones, lo que nos va a facilitar posteriormente acceso a memoria de imágenes, 2 dimensiones, o acceso a memoria en 3 dimensiones, datos 3D, tensores, etc. ¿Cómo invocamos este kernel? ¿Cómo hacemos esta invocación a una función en la GPU? Tradicionalmente, si esto fuera un código C, esta parte de aquí no existiría, ¿verdad? Tendríamos el nombre de la función y tendríamos los argumentos. ¿Diferencia con la función kernel, la función que se ejecuta en la GPU? Estos dos parámetros. Grid dim y block dim. Dimensión de la malla o del grid y dimensión del bloque. Si volvemos al ejemplo que os he comentado anteriormente, quiero ejecutar 1024 hilos en mi GPU para ejecutar 1024 procesos en paralelo. ¿Cómo lo hago? Una aproximación sería crear 256 hilos por bloque y 4 bloques de 256 hilos. De esta forma estoy diciendo al código, a la GPU, que me ejecute 1024 hilos ejecutados o organizados de la siguiente forma. Además, podemos pasar una serie de parámetros. Esto es igual que en C. La única diferencia, que es muy importante, es que sepáis que los parámetros que pasemos a esta función kernel, al ser invocada desde la GPU automáticamente va a copiar el contenido de estas variables a la GPU para datos pequeños. En el momento en que queramos pasar a arrays o matrices de datos, tendremos que hacerlo nosotros de forma explícita, ¿vale? Luego en el taller veremos un ejemplo de cómo hacer este proceso. Finalmente, aquí tendremos la forma de definir estos tamaños de bloque y estos tamaños de grid. Ya veremos que existen una serie de tipos de datos propios o estructuras en CUDA que nos permiten fácilmente definir, organizar los hilos. Por ejemplo, aquí tendríamos una organización de 1024 hilos con bloques de 32 por 32 en 2 dimensiones y luego lo mismo, 16 bloques de 1024 hilos. Importante, ahora veremos que el kernel tiene una única operación o tiene un único proceso, pero lo bueno de esto es que se va a ejecutar en paralelo n veces, de forma que cada hilo va a ejecutar el contenido de este kernel. Además, todas las variables pasadas, como he dicho, tanto punteros como variables normales, van a estar visibles desde la CPU. Variables especiales. Dentro de un kernel vamos a necesitar usar unas variables especiales de forma que podamos direccionar la memoria que hay en la GPU. Ya veremos que a la hora de programar un kernel vamos a ver 4 variables que nosotros no hemos declarado, que están ahí y que se utilizan. ¿De acuerdo? Un kernel nos permite acceder a la información del hilo y del bloque que está ejecutando en cada momento esa pequeña función. ¿Cómo lo vamos a hacer?
a través de la utilización de estas 4 variables, que van a estar siempre definidas, ¿de acuerdo? No hay que definirlas, esto es muy importante. Me ha pasado siempre que empieza a contar CUDA, empezamos el ejemplo, y veis las 4 variables y decís, pero es que esto no está declarado, no existe. No hace falta, están ya implícitamente declaradas en nuestros kernels. Y el objetivo principal es direccionar la memoria. Nos van a informar del tamaño de la malla, nos van a informar del tamaño del bloque que vosotros previamente habéis especificado y finalmente nos van a permitir que cada hilo sepa qué hilo es. Y además que cada hilo, de forma local, sepa a qué bloque pertenece en la ejecución. Ahora haremos un ejemplo gráfico donde todo esto se ve bastante más claro. Como ya he dicho, he hablado de bloques, he hablado de mallas y he hablado de hilos. Para explicarlo es más sencillo explicarlo en una dimensión, pero es importante que sepáis que todo esto además se puede escalar a 2 y a 3 dimensiones, de forma que el procesamiento de imágenes, el procesamiento de datos en 3D o ND se puede simplificar bastante, sobre todo a la hora de acceder a la memoria. ¿Cómo sería el flujo de ejecución en un programa que se va a ejecutar en la GPU? Vamos a analizarlo. Lo primero es que la CPU va a ser el que lleve la orquesta, el que coordine todo este procesamiento. Por lo tanto, lo primero que va a hacer la CPU es inicializar la GPU. Es decir, oye, voy a empezar a hacer procesamiento en la GPU. Siguiente paso. Vamos a tener que reservar memoria. Es decir, tanto en la memoria RAM como en la memoria RAM de la GPU, de la CPU y la GPU, vamos a tener que reservar espacio, donde vamos a alojar la información de lo que vamos a trabajar. En el caso de un vector de datos, tendremos un vector de datos en la memoria RAM de la CPU y un vector de datos en la memoria RAM de la GPU. Siguiente paso. Tengo que hacer visible esa información que yo he leído, ese vector de datos que yo he generado aleatoriamente en la CPU, lo tenemos que copiar a la GPU para empezar a procesar. Ya tenemos la memoria de la GPU disponible y además tenemos información para ser procesada. El siguiente paso es que la CPU diga, quiero ejecutar X kernels, múltiples copias de un kernel en la GPU. Una vez que termine, los resultados van a estar todavía en la memoria de la GPU. Si queremos visualizarlos por pantalla o queremos grabarlos en disco, lo que tenemos que hacer es copiarlos de vuelta a la memoria de la GPU. Todo este proceso ha mejorado mucho. De hecho, actualmente como desarrolladores existe una cosa que se llama memoria unificada, donde al programador se le abstrae. Simplemente dice, quiero usar la GPU y quiero esta memoria. Y él te abstrae todo el proceso. Ahora bien, es muy importante que conozcáis todo lo que ocurre por debajo, ¿de acuerdo? Ya que esta abstracción ocurrió a partir de CUDA 6, en torno al 2013, ¿de acuerdo? Todos estos pasos los podemos repetir tantas veces como sean necesarios para ejecutar múltiples kernels en nuestra GPU. Finalmente, importante es liberar la memoria, ¿vale? Y decirle a la GPU que hemos terminado. Vamos a ver un ejemplo de ejecución de un kernel, muy parecido o el que vamos a ver justamente ahora en el laboratorio de prácticas. Imaginad que tenemos que sumar 2 vectores. Es un proceso paralelo, ¿verdad? Eso no paralelo, la suma de vectores. Podemos subdividir este problema en pequeñas tareas, donde es la suma de las componentes correspondientes, y resolverlo en paralelo. La aproximación inicial sería que cada hilo procesara 2 componentes de 2 vectores de entrada, vector A y vector B, sumara los valores y los guardara en memoria. ¿De acuerdo? Hay múltiples aproximaciones. También podríamos hacer con un hilo procesará múltiples. Pero vamos a quedarnos en que cada hilo va a hacer una componente. ¿Podríamos resolverlo de esta forma? ¿Podríamos ejecutar en la GPU, por ejemplo, en este caso, 4 por 64? Es decir, 64 hilos por bloque y 4 bloques. ¿Cuántos hilos estoy ejecutando? 256, ¿verdad? Tenemos 256 hilos, que lo que van a hacer es ejecutarse en paralelo. Si cada hilo procesa una componente, vamos a ser capaces de sumar vectores de tamaño 256 totalmente en paralelo. Muy importante, las 4 variables que os he comentado, estas variables van a estar definidas en nuestro kernel y las podemos utilizar. De hecho, dependiendo del hilo que se esté ejecutando, estas 2 variables van a tener información distinta. Van a tener información distinta porque van a contener el identificador
del hilo y del bloque que está siendo ejecutado. ¿Para qué vamos a utilizar esta información? ¿Se os ocurre? ¿Para qué podemos utilizar esta información de identificador único de un hilo y información única de identificación de un bloque? Para poder indexar el vector y acceder a la posición correspondiente, como ha dicho vuestro compañero. De forma que en este caso, los hilos dentro de cada bloque, cada uno de estos rectángulos sería un bloque, cada uno tendría 64 hilos y estaría identificado. En este caso, este sería el bloque 1 y el hilo 44. Este sería el bloque 2 y aquí tendríamos el hilo 0. Todo empieza como en C, se indexa en 0, perdón. Mientras que otros lenguajes empiezan en 1, en C la indexación de vectores y de matrices empezaría en 0. Y aquí tenemos otro ejemplo muy similar, donde podemos ver cómo podemos calcular el índice y el bloque a que pertenece, pero además, con una simple operación matemática, podemos calcular cuál sería el índice global al que tenemos que acceder, ¿de acuerdo?, para acceder a la posición correspondiente del vector de datos. Por ejemplo, si yo sé que soy el bloque 1 y soy el hilo 1, ¿cómo puedo calcular fácilmente a qué posición del vector global que estaría aquí tengo que acceder? Yo sé que anteriormente tengo n bloques, bloque de x, que cada bloque tiene un tamaño x, 256. Si multiplicamos estas dos variables, nos va a decir cuántos hilos o elementos hay antes que yo. Más, ¿qué hilo soy yo? Yo soy el hilo 1 y antes de mí tengo un bloque de 256. Eso quiere decir que yo soy el hilo 257. En este caso sería 256, como empezamos en 0. ¿De acuerdo? De esta forma podemos referenciar una posición global en memoria y acceder a esos datos para llevar a cabo la suma de vectores. Bajando un poquito más de nivel, aquí tendríamos el código que vamos a ver ahora a continuación en la L14. Esto sería un código para la CPU. ¿Qué está haciendo esta función de la CPU? Toma como entrada dos arrays, dos vectores de flotantes, floats, y los guarda en un tercero. Los suma uno a uno, ¿vale? Tenemos un for, un bucle for, que va por cada una de las componentes y las suma. Ahora, ¿qué particularidad tiene esta otra función? Que no he dicho nada. Primero, es un kernel. ¿Cómo sabemos que es un kernel? Porque tiene un modificador global. ¿De acuerdo? En CUDA todo funciona con modificadores. Todas aquellas cosas que van a ejecutar en la GPU, veréis que tiene detrás una keyword, una palabra clave que el compilador sabe y le va a indicar que se ejecuta en la GPU. Global. Además, estamos pasando igual. Tres punteros a tres vectores de datos. Dos de entrada y uno de salida. Simplemente como nomenclatura usamos la D justo detrás para informar que esos datos residen en la GPU. Muy importante, la GPU no puede acceder a datos en memoria de la CPU. Si yo intentara acceder a un puntero en memoria CPU desde la GPU, se produciría una violación de segmento, ya que no existe esa dirección en la GPU. Por eso tenemos que hacer este proceso de copia de datos entre memoria CPU y memoria GPU. Ahora bien, ¿tenemos algún bucle for en esta función? ¿Por qué no tenemos ningún bucle? Pero, a su vez, somos capaces de ejecutar n iteraciones de este bucle. ¿Cómo es esto posible? ¿Perdón? Porque esta función, aunque solamente hace un único cómputo, la estamos llamando n millones de veces. La CPU está diciendo, ejecútame este kernel n millones de veces. Va a crear n millones de hilos y cada uno de esos hilos va a ejecutar este trocito de código. Además, cada uno de esos hilos se va a poder identificar a sí mismo gracias a estas variables que, como os he dicho, no están definidas, pero las podemos utilizar desde nuestro código. De forma que podemos calcular el índice al que tiene que acceder cada hilo para obtener la información de los vectores de entrada y además, a su vez, en este caso, reutilizaremos ese índice para guardar el resultado de la suma de los dos vectores. Simplemente era por introduciros. No os preocupéis si más o menos no he cogido todos los detalles. Ahora en 5 minutos vamos al laboratorio y vamos a implementar esto desde cero. ¿De acuerdo?
Vale, por último, espero que os haya gustado esta pequeña introducción. No da tiempo a muchos, son unas jornadas. Nuestra intención es más adelante a lo mejor organizar un curso de verano o más jornadas de difusión. También haceros saber que trabajamos en distintas líneas de investigación donde aplicamos todo este tema de las GPUs. Por un lado, la parte de Deep Learning, ¿vale? Estamos trabajando en distintos algoritmos de inteligencia artificial y Deep Learning aplicados a muchos problemas. Realidad aumentada y realidad virtual. Robótica asistencial, ¿vale? También si os interesa la parte de robótica, trabajamos con distintos algoritmos y robots, sobre todo en este momento orientado al entorno asistencial. Y por último, todo el tema de tratamiento de datos 3D y reconstrucción de datos 3D. Entonces, si os gusta cualquiera de estos temas y además tenéis curiosidad por el tema de la GPU, nada, poneros en contacto con cualquiera de nosotros. Y nada, eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis que nos vayamos directamente al laboratorio de prácticas. ¿Ninguna pregunta? Pues nada, en 5 minutos nos vemos en 10 minutos nos vemos en la D14, ¿de acuerdo? Gracias.